Hola a todos, bienvenidos a una edición más del podcast Beyond You, que es el podcast de los colegios Brains, donde pues tratamos temas sobre educación que pueden interesar a toda nuestra comunidad educativa. Hoy tengo la suerte de compartir esta pequeña conversación con nuestra invitada, que es Ana Aznar. Ella es doctora psicóloga, especializada en el ámbito infantil y familiar, fundadora de Rec Parenting, una plataforma innovadora de dar ayuda y acompañamiento a las familias basada en la evidencia. Y espero que hoy pues tengamos esa pequeña charla enfocada en psicología y educación en la que ella tiene tanto que aportar. Bienvenida, Ana. Gracias, Candy, gracias por invitarme, encantada de estar aquí. Bueno, yo creo que, dado que eres la fundadora de Rec Parenting, que está haciendo mucha innovación en cómo dar acompañamiento a las familias, ¿no? Y de una forma muy flexible y muy adaptada a sus necesidades, cuéntanos un poco cómo surgió la idea y cómo está evolucionando algo tan potente. Pues mira, la idea surgió porque yo siempre he estado, soy psicóloga infantil, pero siempre estuve y sigo estando en la universidad dando clase y haciendo investigación. Y entonces, cada semana era raro que no me llamara alguien, algún conocido, algún amigo. Ana, tengo este problema con este niño, ¿qué hago? Lo estoy pasando mal por esto, me voy a divorciar, ¿cómo se lo digo al niño? Y yo seguía diciendo, pensaba, debería haber un sitio donde los padres puedan ir sabiendo que tienen información fiable y veraz y basada en la ciencia con gente cualificada y expertos en su tema. Y eso es Rec Parenting. Lo que hacemos es acompañar a los padres en cualquier problema que tengan, desde oye, tengo problemas con mi propia salud mental, de una madre, hasta tengo un niño que no sé muy bien, yo qué sé, tiene todo el tiempo pataletas, o se pelea todo el día con su hermano, le va mal en el colegio, ¿qué hago? Cualquier problema que haya en la familia, buscamos a la gente necesaria para apoyar a los padres y acompañamos a los padres. Y además de eso, pues tenemos una biblioteca de masterclasses, de podcasts, hablando sobre todo sobre 1000 cosas, desde dar el pecho al niño, hasta bullying, hasta anorexia, hasta pues todos los temas que preocupan a los padres. Claro, entonces eso enlaza mucho con lo que íbamos a hablar, que es la importancia de la psicología en la educación, ¿no? Sí. Realmente hay muchos ámbitos desde lo que la psicología enriquece los proyectos educativos de los colegios. ¿Cuáles crees para ti que son los más relevantes? O sea, la psicología, bueno, al final el aprendizaje es un proceso cognitivo, con lo cual la psicología ahí tiene mucho que decir, es uno de los pilares de la psicología. Y luego hay que darse cuenta que cuando un niño aprende, no aprende en soledad o en aislamiento. Todo lo que ocurre alrededor del niño importa el colegio al que va, importa qué está pasando en su casa, importa el clima, el ambiente que haya en la clase, importa la relación con su profesor. En todos esos factores que influyen en cómo un niño aprende a lo largo de su vida y de su carrera educativa, la psicología tiene mucho que decir. Con lo cual la psicología y la educación están íntimamente ligadas. O sea, digamos que es importante para diseñar esos proyectos y conocer los hitos a los que cada alumno va llegando. Exacto. Y los momentos, ¿no? Exacto. La secuenciación, ¿verdad? Exacto. Y respecto a la educación emocional, que ahora mismo es tan relevante, es otro campo... Muy relevante. O sea, al final sabemos que los niños que tienen una mayor competencia emocional les va mejor en el colegio, les va mejor en todo en realidad. Cuando hablamos de competencia emocional, hablamos sobre todo de 3 factores. Hablamos de la emoción, de la expresión emocional, de cómo un niño dice o expresa lo que le pasa. Hablamos de la capacidad de entender las emociones, las propias y las del enfrente, y hablamos de la capacidad de regular las emociones. Y probablemente de las 3, la más importante es la capacidad de regular las emociones. Y yo te diría que probablemente es una de las habilidades más importantes en la vida que tenemos que tener. Entonces, enseñar a los niños a regular las emociones es fundamental. Los niños que regulan bien las emociones les suele mejor en el colegio, les suele mejor con sus amigos, tienen mejor relación con sus profesores, sacan mejores notas, les va mejor en la vida, porque ir por la vida sin saberte regular te lleva al fracaso realmente. Entonces los niños cuando nacen no tienen capacidad de regularse, nacen altamente desregulados, ¿no? O sea, cuando un bebé llora, ¿qué necesita? A su madre o a su padre o a la persona que le cuide para que le calme, ¿no? Eso es la corregulación. A lo largo de la vida del niño, el niño va poquito a poquito desarrollando la capacidad de regularse y depende mucho de lo que le enseñemos los padres y también en el colegio. Con lo cual, la regulación emocional es fundamental en la vida, fundamental. Y además me lo llevo también a que efectivamente cuando consiguen ese hito
les va mucho mejor en las relaciones sociales porque saben ajustarse, ¿no?, a esos pequeños conflictos de patio. Exacto. O relaciones entre ellos, ¿no? Claro. Las relaciones grupales de cómo, bueno, pues cada uno toma partido alguna vez por algo, ¿no? Y cómo se relacionan. Exacto. Es muy relevante ese desarrollo. Total, ¿no? Claro, si un niño se enfada, el que no sabe regularse, pues le pega el guantazo al de enfrente. El niño que se regula dice, bueno, pues me encantaría dar un guantazo a lo mejor, pero no se lo voy a dar porque sé que no lo puedo hacer. Y así con todo. El niño que se regula bien es capaz de mantener la atención. Es capaz de estar en clase atento, es capaz de hacer los deberes y estar atento porque se regula. Es un niño que dice, me encantaría ir a jugar con la PlayStation, pero sé que tengo que hacer los deberes. Y es capaz de quedarse sentado y hacerlo. El niño que no sabe regularse no tiene esa capacidad y se va a jugar con la PlayStation, con lo cual va a pegar no hace los deberes y con lo cual ya empezamos mal. Esa es la autogestión y la autonomía, ¿no? Que incluso de adultos a veces tenemos que saber desconectar y hacer lo que toca, ¿no? Eso es cuando nos pasa, ¿cuántas veces estamos trabajando, yo que sé, en el ordenador y de repente se te ocurre y acabas, ¿no? En vez de trabajar, pues acabas de repente entrando ¿no? en el periódico a ver qué ha pasado o en Zara a ver qué, ¿no? Sí. Pues eso con los niños, pues es más como todavía. Aquí entraba el móvil, ¿no? Exacto. Y ibas a ver el correo y haces 4 pasos antes. Nos cuesta a nosotros, pues a los niños todavía más. Pues rescato también de ahí la importancia que has dado a cómo son los procesos, ¿no? A primero esa corregulación hasta que ese niño va creciendo y va teniendo la autonomía de poder hacerlo solo. Eso me rescata a mí la idea de, bueno, pues de la necesidad de que la educación es algo que se hace a fuego lento. Y también conecta mucho con cómo enfocamos ahora esa necesidad de inmediatez. Claro, es ahí hay un, ¿no? Lo que nosotros hablamos de trabajar el perfil del alumno a largo plazo versus la inmediatez que a veces queremos de los resultados, ¿no? ¿Cómo conseguimos ese equilibrio con las familias muchas veces de...? Eso es, nos tenemos que dar cuenta como padres y también como educadores que los niños tienen un proceso, ¿no? Evolutivo y de desarrollo. Y no siempre es el mismo. Hay niños que van más rápido, niños que van más lento. No quiere decir nada. Normalmente cada uno va a un ritmo. Entonces es muy importante respetar los ritmos. Porque imagínate, porque por mucho que yo me empeñe en que un niño se ponga a leer, si ese niño no está preparado, su cerebro no está desarrollado lo suficiente, no va a aprender y además puede ser contraproducente, porque al final lo que voy a conseguir es que el niño se frustre, le coja manera a la lectura y además no lea. Entonces hay que esperar a que sea el momento. Entonces es verdad que últimamente se ve en los padres que queremos correr, ¿no? Queremos que cuanto el niño más rápido lea, más rápido aprenda, más rápido sepa sumar. No, o sea, no, más rápido no es mejor. Y luego también tenemos que intentar no compararle con el de al lado, porque como padres de repente ves que el niño de al lado ya lee mejor que el tuyo y te angustias y te agobias y entonces quieres que el tuyo lo haga, entonces le empujas. A lo mejor tu niño no está preparado, ¿no? Va a llegar al mismo punto, pero a su ritmo. Entonces hay que respetar los ritmos de cada niño. Yo creo que en eso hay que fiarse mucho de los profesores. Los profesores saben cómo va el niño y los profesores además sabéis normalmente, pues si un niño ya se va retrasando más de la cuenta, pues hay que poner medidas, ¿no? Pero hay que fiarse de los profesores y no comparar con los demás y dejarle al niño su tiempo. Yo creo que es entender que todos van a llegar, pero no tienen que llegar todos a la vez, ¿no? Y también entender cuáles son los retos de cada alumno. Exacto. Y entender que efectivamente llegamos a un perfil de salida a lo largo de toda la etapa educativa. No lo vamos a conseguir en 11, 12 años. Al final es un proyecto a largo plazo donde todo va haciendo su pozo y todo va llegando, ¿no? Y esto también tiene mucho que ver con esa presión que a veces, por frustración propia de las familias, por querer que nuestros hijos lleguen y no darles el tiempo, eso luego al final puede repercutir en su salud mental. Sí. Sabemos que otro de los ámbitos muy relevantes ahora mismo en educación es la salud mental, ¿no? Si leemos estudios de UNICEF donde realmente son alarmantes con los adolescentes, identifican, más del 60% de los adolescentes identifican que en el último año han tenido algún problema de salud mental y prácticamente el 40% de ese 60% ha ido a pedir ayuda a especialistas, ¿no? Claro, ¿qué está pasando con la salud mental de nuestros adolescentes? ¿Cómo les podemos ayudar? ¿Cómo podemos detectar? ¿Qué opinas tú ahí? La salud mental, yo creo que también hay que ver dos cosas. Es verdad que yo creo que hay más problemas de salud mental que antes, pero también nos tenemos que dar cuenta que la salud mental es una cosa muy nueva. Hasta hace muy poco
no hablábamos de salud mental, hablábamos de salud física. La salud mental no se hablaba, no existía. Y ir al psicólogo, ir al psiquiatra, era una cosa rarísima, ¿no? Que era como el que está loco, ¿no? O sea, con lo cual que la gente iba menos al psicólogo, menos al psiquiatra, había menos diagnósticos. Entonces, yo creo que hay que tener en cuenta también las dos cosas. Yo creo que sí, hay más problemas de salud mental, pero también pensar que ahora también o sea, vamos más al psicólogo, ¿no? Y lo sabemos etiquetar, y lo sabemos etiquetar, y hay mejores diagnósticos. Entonces, la salud mental, ¿por qué está peor ahora que antes en la adolescencia? Pues por muchos factores, ¿no? O sea, porque la salud mental al final es un tema muy complejo en el que influyen muchos factores, ¿no? Ahora, por ejemplo, está muy de moda, ¿no? La culpa de la salud mental son las pantallas. Las pantallas es la culpa de todo. Pues no, yo creo que no. Las pantallas podrán tener algo de culpa en la salud mental, en esta crisis de salud mental, pero no todo. No todo, yo creo que la presión que tienen los niños hoy en día probablemente también tiene algo que ver, que vamos muy rápido, ¿no? Y muy deprisa, pues también probablemente tiene algo que ver, los niños están jugando menos que nunca, también probablemente tiene algo que ver, las pantallas también tienen algo que ver, las redes sociales también tienen algo que ver, o sea, yo creo que hay muchos factores que están influenciando que los adolescentes tengan peor salud mental. También sabemos que la adolescencia es un momento en el que el cerebro cambia muchísimo, es muy plástico, cambia mucho, la gran mayoría de problemas de salud mental empiezan en la adolescencia. La adolescencia es un momento muy vulnerable, y ahí hay que apoyar mucho, hay que estar encima, hay que apoyar a los niños, hay que apoyarles y ver qué, ¿no? Y ver qué va pasando con ellos. Parece muy relevante esa parte de identificar qué pequeñas señales nos dan pistas que si no ponemos atención y foco en esa adolescencia podemos hablar de otros rasgos, ¿no? O sea, cuando hablamos de esa presión por adquirir los ritmos de los aprendizajes, los contenidos, los resultados académicos, vemos, y está en la experiencia del día a día de docentes y equipos educativos en los colegios, donde en muchos casos, por ejemplo, pues acaban en trastornos de la conducta alimentaria cuando llegamos a la adolescencia, perfiles muy autoexigentes que quieren tener esa parte de, pues, demasiado control de la situación, de los resultados, de los objetivos, como un camino muy pautado, cómo llegan a luego desarrollar pues perfiles más ansiosos, cuando no manejan bien esa frustración, cuando no consiguen expectativas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es importante también ayudar a los padres a saber cómo acompañar en todo esto y a leer las señales que sus hijos les están dando, ¿no? Al final, digo, somos como lectores, estamos leyendo en los niños qué me está diciendo, ¿no? Cuando no maneja esa frustración, bueno, ¿qué tengo detrás, ¿no? ¿Cómo les ayudamos? Has tocado varios temas interesantes. Yo creo que una cosa también importante que hay que tener en cuenta que es que no toda emoción mala o negativa es un problema. O sea, estamos en un momento que yo creo que como padres, y es normal, oye, queremos que nuestros hijos sean felices, estén bien, pero este no es el objetivo que tenemos que tener como padres. Como padres, mi objetivo no tiene que ser que mi hijo sea feliz. Tiene que ser que yo le dé las herramientas necesarias para que él se enfrente a la vida. Porque si no tienen las herramientas, van a fracasar. Cuando tengan un problema, no van a saber qué hacer. Y yo no voy a estar siempre ahí como madre para proteger a mis hijos. Entonces, nuestro objetivo no es criar hijos felices, es darles las herramientas para que ellos se construyan su felicidad y sepan solucionar sus problemas. Y en eso hay que tener cuidado con no patologizar todas las emociones. O sea, sentir ansiedad o estrés en determinados momentos no es que no sea malo, es que es bueno. O sea, que un niño tiene un examen mañana o tiene que hacer una presentación y tenga ansiedad, es bueno, es adaptativo, porque esa ansiedad le motiva a estudiar, a prepararse la presentación. ¿Cuál es el problema? Cuando la ansiedad es tanta que te bloquea, ¿no? Y el niño no sabe qué hacer con ella. Eso es un problema. Pero no tenemos que caer en el error de proteger tanto a los niños que no les dejemos experimentar emociones negativas, porque eso es un error. Y les estamos haciendo daño a los niños si hacemos eso. Yo creo que muchos padres cargamos, en general, con también esa presión de intentar que mi hijo no sufra. Claro. Y es que no lo vamos a poder evitar, ¿verdad? O sea, al final... Y es que no hay que evitarlo, claro. Yo el otro día hablaba con una madre que tenía un adolescente, pues lo típico de los adolescentes, estaba pasando mal con las amigas, bueno, pues no, toda la adolescencia es que lo está pasando mal. Y yo decía, bueno, es que hay una parte de la adolescencia que hay que pasarlo mal, que es parte de crecer, que la vida te van a venir maldadas seguro en algún momento. Sí. Y hay que acostumbrarse, hay que aprender a enfrentarse a los problemas. Porque si no, es que les estamos dejando desprotegidos, si no. Y yo creo que el éxito realmente es
darle las herramientas para que lo sepan afrontar. Es decir, Exacto. yo no puedo evitar que esto te pase, no puedo controlar el mundo. Hay cosas muy importante tener la perspectiva de que está en mi mano y que no. Y ante lo que no está, ¿cómo lo afronto yo, no? Entonces, Y el problema es que como padres queremos controlarlo todo. sí. Y hay que darse cuenta que yo te diría que casi no controlamos más de lo que controlamos. Y eso como padres es duro, porque luego sufrimos nosotros, sufren los niños, pero es que es parte de, no se puede controlar todo. Y es algo que además tarde o temprano te va a llegar, porque en la adolescencia, por definición, hijos y padres se separan. Claro, es lo que tienen que hacer El los adolescente se adolescentes. va con los iguales y al final pasan a ser su referente durante ese periodo, con lo cual tenemos que saber manejarnos ahí, ¿no? Ese cordón umbilical invisible Se rompe. Hay Se que- rompe o se estira. se separa un poco, ¿verdad? Y eso también es importante darnos cuenta que tenemos que ser padres. Que los niños, ojalá todos los niños tengan muchos amigos, se sientan integrados y les vaya bien. Padres solo tienen uno o dos. Y hay que ejercer de padres, hay que ejercer la autoridad de padres. Se puede ser un padre muy cercano, poniendo límites y sabiendo pues que el capitán del barco de tu casa lo llevas tú, Sí. y no el niño. Que yo creo que también a veces ahí nos confundimos, porque hemos pasado de modelos de paternidad o de padres muy autoritarios, ¿no? Queremos hacerlo de otra manera y a veces nos damos al lado contrario totalmente, ¿no? Sí. Soy el colega de mi hijo y me llevo fenomenal y es mi mejor amigo. No, tu hijo no es tu mejor amigo, tú eres el padre. Y tú como padre tienes que poner límites y tienes que educar. Que se puede ser un padre educador y con límites y cercano, no es lo mismo, ¿no? No hay que, Sí, o sea, que sí, sí. para poner límites no hay que ni dar un tortazo ni gritar. Sí, nosotros que trabajamos mucho desde, bueno, pues ese concepto de la disciplina positiva, de firmeza y respeto, es decir, las relaciones son verticales Sí. y lo que es horizontal es el respeto. Claro. El cómo nos tratamos, el cómo yo te escucho, ¿no? Y creo que eso es importante, ¿no? Trabajarlo con las familias, vosotros dais muchas herramientas también ahí. También, claro, eso también es interesante ver que al final cómo educamos también es reflejo de la sociedad en la que vivimos. Es interesante, por ejemplo, ver que las sociedades con más desigualdad suelen tener los padres más helicóptero, ¿no? Más que empujan más exigentes con los niños y más sobreprotectores. Porque al final, claro, dices, si no empujo mucho a mi niño, no llega, no va a entrar en el buen colegio, no va a entrar en la buena universidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay muchos más padres helicóptero en Estados Unidos, por ejemplo, que es mucho más desigual que, por ejemplo, en Finlandia o en Suecia o en Dinamarca, que son sociedades más igualitarias. Entonces el padre siente que tiene que empujar menos. Entonces al final todo lo que vivimos, la sociedad en la que vivimos, nos influye en cómo educamos a los niños. Sí. Y también hay que ser consciente de eso, ¿no? Para no caer en el error de decir, José, a mí en realidad no me gustaría estar educando de esta manera, me gustaría estar educando de esta, no dejarte llevar, ¿no? Qué importante la cultura y el contexto, Claro. ¿no? Rescato yo de Fundamental. ahí y tiene mucho que ver con otro tema que yo quería abrir contigo y es, bueno, cada vez más tenemos en todos los colegios, realmente en todos los sistemas educativos, en España, en Madrid, y al final las estadísticas vienen a ser muy similares, donde decimos que bueno, pues hay una población internacional ya en los colegios de familias expatriadas que roza pues el 15% de cada uno de los centros, y es verdad que son estadísticas que vienen a estar ahí y son bastante consistentes, ¿no? Y claro, ¿cómo? Son unas necesidades muy específicas Sí. las que tienen las familias expatriadas, porque tienen un bagaje previo que vienen con su cultura y tienen que, aparte de vivir el proceso de aterrizar en otra cultura diferente, en otro país, pues tienen que adaptarse a muchas cosas, ¿no? Vosotros sé mucho. que además, bueno, eres experta en este tema también. Y A me mí es un parece tema muy que me encanta, ya lo sabes, porque bueno, por experiencia personal, porque Sí, mis 4 sí, hijos sí. se han criado fuera de su país, ¿no? Con lo cual siempre es un tema que me ha interesado mucho. Pero efectivamente, claro, ahora cada vez hay más niños de fuera. Y eso tiene beneficios y tiene... no problemas, bueno, sí, algún problema. Inconvenientes o desafíos, esa palabra que quería yo buscar, desafíos. Sí que sabemos, hombre, hay que diferenciar, hay niños, por ejemplo, expatriados, que a lo mejor tienen un cambio en su vida, se van 3 años a, yo qué sé, a Londres y luego vuelven a España, pongamos, ¿no? Eso es un tipo de niño que en un momento dado lo puede pasar peor con el cambio, la adaptación, el idioma y tal, que niños, por ejemplo, los que llamamos de tercera cultura, que a lo mejor son niños que han vivido toda su vida fuera, no viven ni en su país de pasaporte, ni en ningún país de sus padres, e incluso niños que viven toda su vida fuera y van cambiando de ciudad en ciudad cada 2 años por el trabajo de los padres.
esos niños a veces son los que tienen más problemas pues de identidad, ¿no? La típica pregunta de ¿y tú de dónde eres? Que todos contestamos, pues de Madrid o de, ¿no? Pues para ellos es un problema, porque te dicen, ¿de dónde soy? Pues soy de madre portuguesa, padre alemán, pero yo en realidad he crecido aquí, aquí, allá, y para ellos la identidad se les complica, definirse se les complica. Esos niños también, por ejemplo, como tienen tanto cambio de colegio, tienen más riesgo de tener problemas académicos, porque al final el cambio de colegio conlleva un cambio de vida que hasta que te ubicas en tu nueva ciudad, estás contento y demás, pues cuesta, ¿no? O sea, al final yo con los padres expatriados siempre les digo lo mismo, siempre digo, primero, la parte emocional. Si un niño no está bien emocionalmente, no va a aprender, es imposible. Entonces, primero que se adapte, que haga amigos, que esté tranquilo, que esté bien, y luego ya nos centramos en la parte académica. O sea, un niño, y esto nos tenemos que dar todos cuenta, un niño que no está bien no va a poder aprender, es imposible. Nos pasa a nosotros, si tú estás mal, estás pasando por un divorcio, yo que estás pasando por un tal, es muy complicado que prestes atención, no puedes. Vemos muchas veces uno de los indicadores que sabemos que la adaptación no va bien es cuando hay un bloqueo a aprender la lengua de destino. Sí. Cuando hay un alumno que de repente le cuesta o no acepta no va absorbiendo ese idioma con su proceso y su tiempo, pero que hay como un bloqueo emocional con el idioma. Que se niega, vamos. Se niega a echar raíces. Que no quiero estar aquí. Esas raíces temporales que... Claro. Sí, es que además también hay que darse cuenta de que al final cuando cambias a un niño de país o de ciudad, para todos es complicado, pero normalmente los padres han hecho esa elección por motivos que sean laborables, sentimentales, los que sean, pero el niño no lo ha decidido. Entonces, claro, aparte de que cuesta, encima es que es una decisión contra tu voluntad. Y nadie te ha preguntado, te lo han dado hecho, es la vida. Y normalmente, claro, cuanto más mayores son los niños, suele ser más complicado, que ya en la adolescencia, para los niños, sus amigos es su vida entera. Y decirle que le vas a llevar a vivir a otro país, que es un desarraigo para ellos importante. Pero a la vez, esos niños desarrollan otras habilidades muy buenas, como pues, se hacen más flexibles, suelen madurar, se adaptan mejor, suelen ser más capaces de ver la perspectiva de otra gente, porque están acostumbrados a ver a gente de diferentes culturas, religiones, tradiciones, y eso también es muy valioso. Es muy valioso. Yo recuerdo, tenía además una amiga y tenían ese perfil, ¿no? De distintos países, padre y madre, viajando por África, ahora Europa. Y claro, sus hijos había un momento que les demandaban tener raíces, ¿no? En algún espacio, es decir, ¿cuál es nuestro punto de unión? Si papá se ha ido al Coco 6 meses, yo estoy en Londres estudiando, distintas casuísticas, y al final es verdad que también es muy importante tener un hogar. Total. Sí. Tener un hogar, una sensación de dónde quiero volver, ¿no? Si yo tengo que interpretar de dónde soy, independientemente de la nación, dónde está mi hogar, ¿no? Sí. Y luego también darse cuenta que al final el hogar está donde está tu familia, ¿no? Por eso también yo creo cuando los padres se mueven, las familias se mueven, yo también siempre les digo, tener las tradiciones que tengáis, las transportáis. Pues si yo qué sé, oye, los viernes por la noche es noche de peli y palomitas. Era esa tradición en Japón y te vas a Sevilla, pues lo mismo Sevilla. Y si tú en Navidad haces no sé qué, pues lo sigues haciendo. Porque eso a los niños al final les da tranquilidad. O sea, al final los niños, la consistencia, la repetición, les da tranquilidad. O sea, ¿por qué tu niño quiere que le leas el mismo libro todas las noches, que le has leído 55 veces? Porque le da paz, le da tranquilidad. Igual que tú, va a pasar, claro, ¿no? Ya sabes la rutina de qué va a pasar. Igual que tú, si estás en un momento malo de tu vida, muchas veces ¿qué hacemos? Pues vemos la típica película que hemos visto 300 veces, porque te da tranquilidad. Pues con los niños igual, cuando hay una rutina y una consistencia, les da tranquilidad. Si te cambias de ciudad, pues dale esa consistencia a esas tradiciones familiares, esa rutina, la mantienes en otra ciudad, en otro país, pero la mantienes un poco de continuidad y eso da tranquilidad. La verdad es que cómo cambian los sistemas educativos, ¿verdad? ¿Qué necesidades nuevas van surgiendo? ¿Qué perfiles tan diferentes? ¿Y qué necesidades tan concretas, ¿no? O sea, yo creo que desde el colegio tenemos la responsabilidad de entender todo esto, porque nos tenemos que hacer cargo. Al fin y al cabo es lo que tienen estable esas familias con sus hijos. La mayor estabilidad es la familia y el segundo núcleo de estabilidad va a ser el centro educativo. Entonces, al final, necesitas entender por qué procesos se están pasando, ¿no? Sí, y ahí tiene mucho. Por eso es fundamental siempre, al final educamos en comunidad.
o deberíamos educar en comunidad, o sea, lo de ese dicho de se hace falta un pueblo para educar, es que es verdad. Entonces, al final, los padres y los profesores del colegio tienen que ir a una. ¿No? Tiene que ir, lo que pasa en casa lo tiene que saber el profesor, y lo que pasa en el colegio lo tienen que saber los padres. Entonces yo por eso muchas veces cuando vienen padres, ¿no? Dicen, el niño en casa está raro, tal, y digo, ¿has hablado con el profesor? ¿Pasa lo mismo en el colegio? O no, o pasa, porque hay mucha información, o sea, los niños pasan mucho tiempo en el colegio, y los profesores sabéis mucho, o sea, sois los primeros que filtráis si ese niño está raro, está pasando algo. Veis mucho si está con amigos, si no está con amigos, está triste, si no está triste, se ha cambiado. Eso tenéis mucho que decir. Entonces es fundamental que los padres y los profesores vayan a una, fundamental para el niño. Vuelve a ser de nuevo esa lectura de síntomas, de qué me está diciendo el niño sin decirme nada, pero que tengo que aprender a interpretar, ¿no? Y que tenemos que ser expertos en leer esas cosas, ¿no? En leer las pequeñas señales que los niños y los jóvenes nos dicen. Y claro, eso también de alguna manera tiene que ver en la gestión del día a día en los colegios, el cómo ha cambiado el enfoque y cómo tenemos que dar respuestas dentro de las aulas a esas atención a la diversidad, esas diferencias individuales. ¿Cómo crees tú que es un buen camino para poder dar respuesta a esas necesidades tan diferentes y tan particulares que tiene cada uno de nuestros alumnos? Mira, yo creo que hay una cosa fundamental. Yo creo que a mí hay una cosa que me preocupa, y es el papel del profesor. O sea, el profesor, es que tenéis tanto que decir y sois tan importantes, y yo encuentro que últimamente en la sociedad en la que vivimos, el profesor le hemos quitado valor. O sea, trabajáis una barbaridad, estáis todo el día con los niños, que es un trabajo muy cansado, se le ha quitado autoridad al profesor, se le ha quitado valor, al final estáis con el futuro de la sociedad, habría que valoraros muchísimo más a los profesores y no se valora. Y a mí eso me preocupa y me da pena, porque creo además que hablamos mucho de que las madres tenemos que estar bien para educar a los niños, que si tú no estás bien no puedes educar bien al niño, y que si tú no estás bien además influye en cómo es a tu niño. Lo mismo con el profesor, lo mismo. Si un profesor no está bien, no puede educar. Y además los niños lo notan. Los niños te dicen, cuando los profesores no, si un profesor está enfadado, si un profesor está tal, los niños lo notan, aprenden peor. O sea, al final el aprendizaje es social. Y la relación, el vínculo que establece el niño con el profesor es muy importante. Entonces nos tenemos que ocupar como sociedad mucho más de la salud mental de los profesores, pero mucho más, hay que apoyarles mucho más. Porque igual que el clima en la familia importa, el clima emocional, ¿no? Normalmente siempre decimos que cuando en una familia hay modelos de familias, por ejemplo, que están todo el día a gritos y todo el día, ¿no? Mal y conflictos, eso no es bueno para el niño. Y hay modelos de familia en los que hay tranquilidad, se hablan las cosas, no hay tanto grito, hombre, siempre hay algún grito, pero más, ¿no? De otra manera. Lo mismo pasa en la clase, es el profesor crea el clima emocional en la clase, y eso influye en el estado de ánimo del niño y en cómo aprende. Y eso hay que apoyar al profesor para que lo pueda hacer. Yo durante muchos años fui a muchos colegios en Inglaterra para hacer estudios de investigación, ¿no? Y una cosa que me llamaba mucho la atención es que había colegios que entrabas y nada más entrar había un ambiente bueno, de tranquilidad, de los niños se les veía contentos, los profesores se les veía contentos, bien, te gustaba estar ahí, ¿no? Y luego, sin embargo, entrabas en otros colegios y yo al final del día decía, yo me quiero ir de aquí porque esto es un infierno. O sea, era todo el día gritos, los niños gritaban, los profesores gritaban, de una angustia que yo salía de ahí muerta, agotada. Y digo, eso es muy importante. Entonces, bueno, me he ido un poco de tu pregunta. Bueno, interesante. Pero es que me parece súper importante. A ver, yo sí que creo que efectivamente necesitamos cuidar el bienestar docente para poder cuidar el bienestar de nuestros alumnos. Me parece fundamental. Y hay que entender que todas estas necesidades y todas estas nuevos retos que surgen en la educación estresan el sistema. Claro. Igual que estresan a los niños, ¿no? Porque yo digo, bueno, cuando pensamos en el currículum, es que el currículum que yo estudié no tiene ni la mitad de cosas de las que tenemos ahora, ¿no? O sea, muchas cosas han ido entrando, más idiomas, más deporte, más tecnología, poco ha salido, con lo cual al final está todo muy comprimido. Pero es que eso también lo está para el docente, ¿no? Entonces, qué importante es entender también como familias, o sea, desde luego como miembros del equipo pedagógico, desde luego, pero que también
yo creo que las familias también además nos ayudan y nos piden que cuidemos a los profesores, porque al final son la base de todo, es la unidad mínima. Nosotros lo llamamos, en un término muy, muy técnico, ¿no?, la tríada pedagógica, que es el alumno, el profesor y lo que sucede en el aula, ¿no? Es maravilloso cuando eso surge con disfrute, con bienestar, cuando el profesor tiene el tiempo para poder dedicárselo a los alumnos en cualquiera de las etapas, porque en primaria a lo mejor un alumno disfruta cuando la experiencia es muy innovadora, y en secundaria el alumno disfruta cuando conecta con el profesor y hablan de sus cosas y de sus necesidades, ¿no? Entonces, cómo trasciende al contenido de una materia, ¿no? Hombre, al final, claro, al final el aprendizaje es lo que decíamos antes, es muy emocional. Tú si piensas en tus profesores, ¿de quién te acuerdas? Pues yo, por ejemplo, me acuerdo de mi profesor de historia maravilloso, que me encantaba la historia, y él la contaba de tal manera, con una emoción, que la vivías. Me acuerdo fenomenal de él, pero me acuerdo por la emoción que me generaba, ¿no? O a veces a lo mejor te acuerdas lo contrario, de uno que era durísimo y te machacaba, ¿no? Pero te acuerdas por eso, por el machaque, por lo que te provocaba, ¿no? Entonces ahí, claro, el vínculo que establece y las emociones que se generan importan mucho, porque al final las emociones te pueden facilitar el aprendizaje o impedirlo. O sea, por ejemplo, hay muchos estudios, por ejemplo, que generan emociones en los niños, ¿no? Una vez les generan emociones negativas y otra vez les generan emociones positivas. Y ven cómo luego el niño hace diferentes tareas. Cuando el niño está en un estado emocional negativo, todo va peor. O sea, retiene peor la información, es menos creativo, resuelve peor los problemas, que cuando está en un estado emocional positivo. Pues todo eso es lo que ocurre todos los días en el colegio. Claro. ¿No? Con lo cual es que el clima emocional de la clase, el vínculo con el profesor, el vínculo entre los niños, importa mucho en cómo el niño va a aprender o no aprender. Y luego es verdad que todo lo que tiene que ver con esas necesidades individuales que pueden tener cada uno de nuestros alumnos, es verdad que una vez que tienes esa base sólida, lo otro va llegando, ¿no? Yo creo que influye mucho también el poder trabajar en equipo, el trabajo colaborativo, en que los equipos estén dotados de perfiles especializados, ¿no? De psicopedagogía, ¿no? Como todo, hay tantas especialidades desde las que aportar para ayudar a atender esas necesidades, ¿no? Y luego también darnos cuenta que también los niños normalmente aprenden mejor en colaboración. O sea, al final somos seres sociales, nos hace falta la gente. Sin gente no somos felices, para nada. Que yo creo que también es un tema que está influyendo en la salud mental. Que ahora estamos más conectados que nunca, pero peor conectados que nunca también, ¿no? Yo creo que eso también tenemos un tema ahí de conexión que lo estamos perdiendo. La gente se siente muy sola, y eso es muy negativo para la salud mental. Y hay muchos adolescentes diciendo que se sienten solos. Y eso es muy negativo para la salud mental de los adolescentes. Ahí también hay que ver qué está pasando. Pero el niño en general también aprende mejor en grupo. Por eso, por ejemplo, cuando los profesores dicen, no, trabajo en equipo, trabajo de grupo, no es una chorrada. Es que los niños aprenden mejor en grupo. Y esa parte de sentirse solo, yo creo que la tecnología también les está enseñando un mundo que quizá no está muy ajustado, ¿no? Está desajustado a la realidad. No todo es así y les hace enfrentarse a... Claro. No, al final hay que darse cuenta, claro, que lo que vemos en Instagram, en redes sociales, es la parte bonita de la vida. Claro, ¿no? Nadie pone, o muy poca gente pone en Instagram el momento en el que te sientes fatal, ¿no? Que te han suspendido el examen, que te ha pasado algo, ¿no? La gente pone, he conseguido el trabajo nuevo, me he sacado la oposición, no sé, y tú al final dices, joder, macho, ¿y yo por qué no? ¿No? ¿Y yo por qué no? Y eso al final, claro, genera ansiedad. Y en los niños que todavía no están preparados para afrontar eso, pues es más complicado. Trabajamos mucho con los adolescentes la toma de decisiones y también en ese sentido la elección de itinerarios formativos, ¿no? De, bueno, pues qué quieren estudiar, cómo se proyectan luego eso en la vida adulta. Y cuando hacemos sesiones con familias que vienen a contar sus profesiones a los alumnos, muchas veces nos dicen, pero también contamos lo malo, ¿no? O sea, ahora vemos muy bonito dónde estoy, me encanta lo que he estudiado, lo estoy ejerciendo, pero el camino también tiene cosas, o el día a día en el trabajo, ¿no? O sea, mostrar también, para no caer en esa sobreprotección que decíamos al principio, es decir, no todo es maravilloso en el trabajo, hay días buenos, hay días regulares y hay días que dices, vamos a que acabe el día y paso al siguiente. Pero también forma parte de la vida, ¿no? Y de poder luego valorar también lo que tienes. Total. Y eso yo creo que los alumnos
tienen que entenderlo para porque, ajustar. Porque yo creo que tenemos que poner más enfoque en el proceso y no tanto en el resultado. O sea, al final, claro, cuando si volvemos a los padres, cuando nos empeñamos en que el niño tiene que sacar 10 en todo, que también yo a veces que digo, oye, parece que nosotros sacábamos todos 10 en todo, y no es verdad, o sea, ¿no? Pero bueno, claro, al final, corremos el riesgo de decirle al niño, si no sacas un 10, has fracasado, ¿no? O tú vales por la nota que sacas. Y eso no es así, porque al final eso les afecta en su autoestima. Es más importante decirle al niño, nos fijamos en el proceso, ¿no? ¿Qué has hecho hasta ahora? Has sacado una buena nota, ponte. Bueno, pues ¿qué te ha servido hasta ahora? ¿Qué has hecho bien? ¿Qué has hecho mal? ¿Qué puedes mejorar? Oye, o me he ido mal en un examen, o en varios exámenes. Bueno, vamos a ver qué está pasando, ¿no? Es mucho más importante que nos centremos, no en la nota en sí, en el 10, el 8 o 9, sino en si dan feedback a los profesores, en el feedback. ¿Qué está pasando con el niño? Es que no ha repasado, es que no lo entiende, es que no sabe estudiar, es que ha tenido un momento malo, es que, oye, se quedó en blanco. Que eso es lo más interesante, el proceso, ¿no? Y no sencillamente asociar la nota o el resultado final a lo que tú vales. Porque al final, si no nos sale bien, nos damos un guantazo de autoestima. Es un poco, de nuevo vuelve a conectar con esa parte de también ajustar a, no todo tiene por qué ser un 10 y no tener un 10 tiene por qué ser lo mejor. Claro. Porque cada alumno necesitará ciertas cosas y llegar a ciertos objetivos, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de esa elección donde hay un sistema tan competitivo como es el acceso al sistema universitario, ¿no? ¿Cómo medimos el éxito, ¿no? ¿O qué es para nosotros la calidad educativa? Sí. Es decir, bueno, ¿qué es el éxito? Claro, por eso, claro. ¿qué es para nosotros? Porque para mí el éxito no es que mis alumnos saquen un 13,78. Para mí el éxito es que el alumno estudie lo que quiere estudiar y haya seguido su propio camino y haya podido tomar sus propias decisiones maduras en el sentido de saber qué representan, qué puedo anticipar de lo que va a pasar cuando tomo esta decisión, y lo que yo creo que para mí es mi pasión, ¿no? Claro. Que descubran, darles todas las herramientas y darles los recursos para que descubran qué quieren hacer y qué camino quieren tomar para llegar, ¿no? Y no tiene por qué ser todo desde la mayor competitividad o el mayor logro en cuanto a números académicos. Claro, es que hay... O sea, es muy importante asociar, ver los valores, ¿no? O sea, al final, ¿cuándo somos felices o tenemos posibilidad de ser felices? Cuando vivimos de acuerdo a nuestros valores. Entonces yo creo que cuando un niño decide qué hacer con su vida, aunque luego se puede cambiar, por supuesto, y cada vez más, vivimos más y cada vez cambiamos más de carrera, pero bueno, ¿tú qué valores tienes? ¿Tú qué quieres en la vida? ¿Quieres una vida, oye, para ti qué quieres? ¿Quieres ganar dinero? ¿Quieres ayudar a los demás? ¿Quieres trabajar con gente todo el tiempo? ¿Quieres estar solo? ¿Quieres viajar? ¿Quieres, no, que te interesa? ¿Qué valores tienes en el fondo? Y en base a eso tomar la decisión. Lo que pasa es que a veces cuando tienes 17 años no es tan fácil. No es tan fácil eso. Y luego y eso se une, que también lo tocabas tú, a la importancia, yo creo, cuando hablamos de individualizar el proceso, de sacar lo bueno a cada niño. Yo creo que hasta hace muy poco en la educación o eras bueno en matemáticas y en lengua o eras un zote, ¿no? Sí. Hay niños, oye, a lo mejor no son los más académicos, pero son unos pianistas maravillosos, o es un jugador de fútbol alucinante, o pinta increíble. No todo es la parte académica. Entonces yo creo que una buena educación es la que se da cuenta saca lo mejor del niño, ¿no? Se da cuenta de la habilidad del niño. O sea, ahora hablamos mucho de las múltiples inteligencias, ¿no? Pues a lo mejor yo no soy inteligente para las matemáticas, pero soy inteligentísima para la música. Y esa es mi pasión y mi carrera y es lo que me hace feliz. Y eso pasa mucho, ¿no? El tener que, yo creo que pasa por ofrecer muchas alternativas que ellos vayan probando y descubrir cuál es el talento, ¿no? Es decir, yo siempre le digo, ¿cuál es tu vía rápida, ¿no? Es cuál disfrutas, quieres ir a ello y quieres hacer más, ¿no? Donde tienes la mayor recompensa porque te hace disfrutar de la vida, ¿no? Total. Y tan importante darse cuenta de lo que te gusta como lo que no. Claro que hay padres que a veces dicen, decimos todos, el niño quería probar, yo qué sé, piano, y lo ha dejado, y ya lo ha dejado. Bueno, pues se da cuenta que no le gusta, pues también es importante darse cuenta de lo que no te gusta, sí, ¿no? A veces por descarte dices, bueno, vamos a quitar esto ya sé que no, quitamos del montón lo que no y ya luego vamos a trabajar. O hacer unas prácticas, ¿no? Más mayores ya, pues es que de una práctica, pensaba que me gustaba la banca, yo que he hecho la banca y es que la odio, pues ya está, sabes que eso no es tu carrera, porque no es tu camino, pues vamos a ver cuál es el tuyo, ¿no? Sí, la verdad es que el proceso de toma de decisiones es difícil.
hay que verlo sin ver muros, quiero decir, vas construyendo, ¿no? Cada uno vamos construyendo año a año y decisión a decisión cuál es nuestro camino, sin tener temor a que, o sea, no es perder el año o perder un tiempo o cambiar, no, es simplemente que vas encontrando tu sitio, ¿no? Y yo creo que... Y luego también como padres en eso nos tenemos que dar cuenta que por mucho que tuviéramos la idea, la ilusión de que nuestro hijo fuera médico, pues a lo mejor no lo va a ser. Y va a ser, no lo sé, abogado. Y no pasa nada, o sea, que tenemos que educar al hijo que tenemos, no al que soñamos. Sí. ¿No? Que eso a veces, ¿no? Venga, hijo, ¿no? no hagas esto, haz lo otro. Si en el fondo es mucho mejor para ti hacer lo otro. A veces salen cosas maravillosas cuando juntamos las dos cosas, ¿eh? Porque los alumnos responden en el sentido de, bueno, pues hay una parte que quiero hacer, hay otra que entiendo que mis padres me quieran inculcar, y también salen cosas buenas de ahí, ¿eh? Sí. Pero es verdad que yo creo que es importante dejar que ellos descubran por dónde quieren ir, porque eso les va a hacer llegar a lo que quieran llegar en la vida, ¿no? Es que al final te pasas en el trabajo la gran mayoría de tu vida. Hacer un trabajo que realmente no te gusta, es que eso es muy pesado. Sí. Y además probablemente no va a ser tan bueno un trabajo que no te gusta como un trabajo que te gusta, porque al final cuando haces una cosa, volvemos a otra vez a las emociones, cuando es un trabajo que te emociona, que te ilusiona, que te entusiasma, lo vas a hacer mejor, estás más motivado. La pasión, ¿verdad? pasión. Es que la pasión es importantísima. Al final son todas las emociones. Sí. Es que al final nace todo de ahí, ¿no? Al final es el origen. Bueno, Ana, pues ha sido un placer, la verdad, poder compartir contigo este ratito. He aprendido mucho, tienes mucho que aportar, así que espero que haya más conversaciones y que podamos abordar diferentes temas. Nada, Candy, gracias. Se me ha pasado volando, la verdad. No sé cuánto tiempo hemos estado, se me ha pasado volando. Yo tampoco. Y si me invitas otra vez, vuelvo.